En este preciso instante, mientras lees estas líneas, a 450 millones de kilómetros de la Tierra, está ocurriendo algo que no debería estar ocurriendo. Un antiguo viajero que lleva más de 7.000 millones de años recorriendo el abismo del espacio, más tiempo del que existe nuestro sistema solar, más tiempo del que lleva existiendo el propio Sol, está expulsando agua. 40 kilogramos de vapor de agua cada segundo. Son 3 toneladas por minuto. 180 toneladas por hora. Imagínese una manguera de incendios que no deja de funcionar y llena una piscina olímpica cada 13 horas. Y esto ocurre en un punto del espacio cósmico, donde la temperatura ha bajado a menos 180 grados centígrados. Esto no debería ocurrir. El objeto se llama Cometa 3 y Atlas, el tercer visitante interestelar en la historia de la humanidad, y desafía todos los libros de texto de física, todos los modelos de comportamiento de las cometas, todas las teorías que hemos construido durante décadas. El hielo de agua no puede sublimarse, es decir, pasar directamente del estado sólido al gaseoso sin pasar por la fase líquida a tal distancia del Sol. Simplemente no tiene la energía necesaria para ello. La radiación solar a 3 unidades astronómicas es solo el 11% de la que recibe la Tierra. Es como intentar hervir una tetera con la luz del crepúsculo invernal del Círculo Polar Ártico. Pero el agua fluye. Vemos su firma espectral, medimos su composición molecular, registramos líneas hidroxílicas en el ultravioleta. 40 kilogramos por segundo. No es un error del instrumento. No es una alucinación. Es una realidad que no encaja en nuestra concepción del funcionamiento del universo. Las lecturas no tenían sentido. Admite el Dr. Denis Bodewitz, investigador principal de la misión de observación de cometas de la Universidad de Auburn. Y siguen sin tenerlo. El reloj no se detiene. Tenemos tiempo hasta principios de 2026, quizá un poco más, antes de que este antiguo mensajero se vuelva demasiado tenue para nuestros instrumentos, antes de que se desvanezca de nuevo en la oscuridad interestelar. Después de eso, la verdad desaparecerá en el abismo para siempre. Tenemos una ventana, una breve y preciosa ventana de oportunidad, para comprender un objeto que nació en un sistema planetario que gira alrededor de una estrella que nunca podremos ver. Un objeto que viajó a través de la galaxia cuando la vida apenas comenzaba en la Tierra, y nos cuenta una historia con agua. Agua imposible. Las cometas son los relojes del espacio, predecibles hasta el aburrimiento. Las estudiamos desde hace siglos, sabemos cómo funcionan. El principio es sencillo. La cometa se acerca al Sol. La radiación solar calienta su superficie. Las sustancias volátiles comienzan a sublimarse, formando una coma, una envoltura de gas y polvo, y una cola que se aleja de la estrella bajo la presión del viento solar. Se trata de física básica, basada en el equilibrio entre la temperatura y la distancia. Existe una regla, confirmada por miles de observaciones. El hielo de agua solo se activa dentro de un límite determinado. Este límite se denomina línea de nieve para el agua y se encuentra aproximadamente a una distancia de 2/10 y 5/10 de la unidad astronómica del Sol, un poco más allá de la órbita de Marte, pero mucho más cerca del cinturón de asteroides. Más allá de esta línea, la luz solar es demasiado escasa, la temperatura es demasiado baja. Simplemente no hay suficiente energía para romper los enlaces moleculares del hielo y convertirlo en vapor. A una distancia de 3 unidades astronómicas, la temperatura del núcleo del cometa es de aproximadamente menos 180 grados Celsius. Esta es la temperatura a la que el dióxido de carbono comienza a sublimarse. Esta es la temperatura a la que el monóxido de carbono sigue activo. Pero el agua debe permanecer en silencio, encerrada en rejillas de hielo, inmóvil, muerta. Echemos un vistazo a los ejemplos clásicos.
La cometa Halley comienza a mostrar una actividad notable del agua solo dentro de 3 unidades astronómicas, e incluso allí se trata de un débil silbido, no de una potente erupción. La cometa Hale-Bopp, una de las más brillantes del siglo XX, mostró actividad hídrica a una distancia de 0,4 de unidad astronómica, pero fue una excepción explicable por el enorme tamaño de su núcleo, 50 kilómetros de diámetro, y el correspondiente calor interno. La cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, que la misión Rosetta estudió desde una proximidad sin precedentes, comenzó a producir vapor de agua solo cuando descendió por debajo de las 3 unidades astronómicas, e incluso entonces la velocidad era de kilogramos por segundo, no de decenas de kilogramos. 3 y Atlas se encuentra justo en el límite, 3 unidades astronómicas, y produce 40 kilogramos de vapor de agua por segundo. Aclaremos la magnitud. 40 kilogramos por segundo no es un chorrito fino, no es una evaporación lenta, es una emisión industrial. Si estuvieras de pie en la superficie de este cometa, lo cual es imposible, por supuesto, pero imaginemos, verías fuentes que brotan al vacío con tal fuerza que el vapor de agua alcanzaría una velocidad de varios cientos de metros por segundo, expandiéndose en una coma del tamaño de cientos de miles de kilómetros. Esto es más que la distancia de la Tierra a la Luna. Toda esta estructura, visible con telescopios, está creada por agua que no debería estar allí. Esperábamos ver dióxido de carbono, dice Bodewitz. Esperábamos monóxido de carbono. Es normal para un objeto a esa distancia, pero cuando Swift detectó la firma hidroxílica, producto de la descomposición del agua bajo la influencia de la radiación ultravioleta del Sol, nos quedamos atónitos. Fue como encontrar una palmera en la Antártida. Entonces, ¿cómo se explica esto? La comunidad científica ha propuesto varias teorías. Veamos cada una de ellas y comprendamos por qué ninguna funciona del todo. La explicación oficial de la NASA es la siguiente: el agua no la produce el núcleo del cometa, sino diminutos granos de hielo expulsados al espacio junto con el polvo. Estos granos, de un tamaño que oscila entre micrómetros y milímetros, contienen hielo de agua mezclado con sustancias más volátiles, como dióxido de carbono o monóxido de carbono. Cuando estas sustancias más volátiles se subliman, destruyen el grano de hielo y liberan agua, que luego se sublima en el espacio libre. El mecanismo es comprensible. Los granos son más pequeños que el núcleo, por lo que se calientan más rápido. La mezcla con sustancias volátiles proporciona energía adicional. El proceso se denomina sublimación de fuentes distribuidas y se ha observado en otras cometas, aunque a menor escala. Pero hay un problema. Para producir 40 kilogramos de vapor de agua por segundo a través de este mecanismo, la cometa debe expulsar una cantidad colosal de granos de hielo, estimada en varias toneladas de polvo por segundo. Esto requiere una velocidad de erosión de la superficie del núcleo increíblemente alta. La cometa 3 y Atlas tiene un núcleo con un diámetro de entre 2 y 6 kilómetros. A la velocidad actual de pérdida de masa, debería perder varios metros de su radio al año. Esto no encaja en los modelos de estabilidad a largo plazo, especialmente para un objeto que ha viajado durante miles de millones de años. Además, si el mecanismo fuera tan simple, deberíamos ver anomalías similares en otras cometas a distancias similares, pero no las vemos. 3 y Atlas son la excepción, no la regla. Es posible que el núcleo de la cometa contenga una cantidad suficiente de isótopos radiactivos, aluminio 26, potasio 40, que al desintegrarse liberan calor. Este proceso podría mantener las temperaturas internas por encima del punto de sublimación del agua, creando una especie de horno subterráneo que produce vapor de agua que sale a través de las grietas.
Esto explicaría por qué la actividad se produce a una distancia de 3 unidades astronómicas. La fuente interna de energía no depende de la radiación solar, pero las matemáticas no cuadran. La desintegración radiactiva en un objeto de varios kilómetros de tamaño puede generar, en el mejor de los casos, varios megavatios de calor, lo que apenas sería suficiente para una pequeña población en la Tierra. Para producir 40 kilogramos de vapor de agua por segundo, se necesitan unos 100 megavatios de energía, la energía de una central eléctrica media. La radiactividad simplemente no puede proporcionar tal potencia, a menos que el núcleo esté compuesto casi en su totalidad por material radiactivo, lo que es físicamente imposible para un objeto de origen cometario. Quizás dentro de la cometa existan bolsas de agua líquida o gaseosa a presión mantenidas por una combinación de calentamiento por marea y aislamiento. Cuando la presión alcanza un nivel crítico, se produce una erupción criovolcánica que expulsa vapor de agua al espacio. Este mecanismo se observa en los satélites de los planetas exteriores, como Encelado, donde los géiseres expulsan agua del océano subsuperficial, o en Europa, donde se supone que existe una actividad similar. Pero estos satélites están sometidos a la poderosa influencia de las mareas de los planetas gigantes. En Encelado es Saturno. En Europa es Júpiter. Las fuerzas de marea estiran y comprimen el interior de estos cuerpos, generando una enorme cantidad de calor. 3 y Atlas no tienen esa fuente de energía. Viaja sola, libre del abrazo gravitatorio de cualquier planeta. ¿De dónde vendría la presión? ¿De dónde vendría el calor para mantener el agua líquida? Es posible que la cometa contenga compuestos químicos que, al interactuar, liberan calor. Por ejemplo, la reacción de los metales con el agua o de las sustancias orgánicas con los oxidantes. Esta energía podría elevar localmente la temperatura lo suficiente como para sublimar el hielo. Pero para mantener la velocidad actual de producción de vapor de agua, se necesitarían enormes reservas de sustancias reactivas y una velocidad de reacción constante, lo que es poco probable para un objeto que ha pasado la mayor parte de su existencia en el frío interestelar. Las reacciones químicas se ralentizan a bajas temperaturas y muchas de ellas simplemente se detienen. Cada teoría explica algo, pero ninguna lo explica todo. Los granos de hielo no proporcionan suficiente masa. La radiactividad no proporciona suficiente energía. El criovolcanismo requiere una fuente de calor que no existe. Las reacciones químicas requieren condiciones que no se dan. La física no cuadra, admite Bodewitz, mientras revisa los datos en su oficina de Alabama. Estamos observando algo que no debería ocurrir y aún no entendemos por qué. Esto convierte a Tríada y Atlas en una de las cometas más intrigantes que hemos estudiado jamás. Y el agua es solo el principio. La historia comenzó de forma habitual. El telescopio Atlas en Chile escaneaba el cielo nocturno en modo automático. Atlas no es un solo telescopio, sino una red de 4 observatorios situados en 2 continentes, creada para detectar asteroides que puedan suponer una amenaza para la Tierra. El sistema funciona como un vigilante espacial. Cada 2 noches fotografía todo el cielo visible. Compara las nuevas imágenes con las archivadas y busca objetos que se mueven. El 1 de julio de 2025, el algoritmo registró un nuevo punto de luz. Coordenadas: ascensión recta, 6 horas 32 minutos. Declinación, más 21 grados. Constelación de Géminis. Magnitud estelar 17,5, demasiado tenue para el ojo humano, pero perfectamente visible para los instrumentos modernos. Procedimiento estándar: envío automático de una notificación al Centro de Pequeños Planetas de la Unión Astronómica Internacional. Clasificación preliminar: posible nueva cometa. Designación provisional: C/2025, L1 Atlas. La letra C significa
Cometa. 2025. Año del descubrimiento. L, segunda mitad de junio según el sistema de codificación alfabética. 1. Primera cometa descubierta en este periodo. Atlas. Nombre del sistema que la descubrió. Rutina. Hasta ese momento. Los astrónomos comenzaron a recopilar observaciones posteriores. Cuantos más puntos haya en la trayectoria, más precisa será la órbita. Durante la primera semana se recopilaron datos suficientes para realizar un cálculo preliminar. Y aquí las matemáticas dijeron algo extraño. La órbita no se cerraba. La mayoría de las cometas se mueven en órbitas elípticas, trayectorias alargadas y cerradas, vinculadas a la gravedad del Sol. Se alejan mucho en el espacio, se ralentizan, dan la vuelta y regresan. El periodo de revolución puede ser de decenas, cientos o miles de años, pero regresan. La órbita es cerrada. La 3 y Atlas se movían por una trayectoria hiperbólica. Imagina la diferencia así. Una elipse es un bucle. Una hipérbola es una curva abierta, similar a la letra V, invertida de lado. El objeto se acerca al Sol por un lado, lo rodea y se aleja por el otro lado, para siempre. No hay vuelta atrás. La trayectoria implica que el objeto vino de fuera del sistema solar y lo abandonará sin mirar atrás. El parámetro que determina el tipo de órbita se llama excentricidad. Para una elipse, la excentricidad es menor que 1. Para una parábola es exactamente 1. Para una hipérbola es mayor que 1. Cuanto más supera la excentricidad a 1, más abierta es la trayectoria y mayor es la velocidad del objeto con respecto al Sol. En el caso de TREE y Atlas, la excentricidad resultó ser mayor que la unidad, mucho mayor. Cuando vi los primeros cálculos de la órbita, mi corazón se aceleró. Recuerda uno de los miembros del equipo Atlas, que prefirió permanecer en el anonimato. Sabíamos lo que eso significaba. El tercer objeto interestelar. En nuestras manos. El tercero. El primero fue Oumuamua, octubre de 2017. El objeto atravesó el sistema solar interior a una velocidad increíble. Mostró una extraña forma alargada, algo así como un cigarro espacial, y desapareció antes de que pudiéramos estudiarlo adecuadamente. Oumuamua dejó más preguntas que respuestas y desató un debate que continúa hasta hoy. El segundo fue Borisov, agosto de 2019. A diferencia de Oumuamua, Borisov se comportó como una cometa clásica. Coma, cola, espectro correspondiente al hielo de agua y polvo. Fue un alivio para la comunidad científica, una prueba de que las cometas interestelares no tienen por qué ser extrañas. Ahora hay 3, y Atlas. Y vuelve a ser extraña. El término interestelar conlleva una escala difícil de comprender. La estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, se encuentra a una distancia de 4,22 años luz. Son 40 billones de kilómetros. La luz, que viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, recorre esta distancia en 4 años. Un objeto que se mueve a la velocidad típica de una cometa, digamos 30 kilómetros por segundo, tardaría 40.000 años en recorrer esta distancia, pero Tríada y Atlas no proceden de Próxima Centauri. La trayectoria apunta en una dirección completamente diferente de la galaxia. La estrella alrededor de la cual se formó puede estar a cientos de años luz, tal vez a miles. El objeto viaja desde hace millones de años, tal vez miles de millones. La edad del objeto, según los modelos basados en la composición isotópica y la evolución dinámica, es de entre 7 y 10.000 millones de años. Nuestro sistema solar se formó hace 4.600 millones de años. La Tierra es más joven que este viajero. La vida en la Tierra es más joven que él. Los dinosaurios aparecieron, dominaron el planeta, se extinguieron. Y Atlas siguió a la deriva por el vacío, sin rumbo, en silencio. Hasta ahora.
Ahora está aquí, atravesando nuestro espacio, nuestra época, la ventana de nuestra capacidad tecnológica para observar y comprender. Hace 50 años lo habríamos pasado por alto. Hace 100 años no habríamos entendido lo que veíamos. Pero ahora, en el año 2025, tenemos las herramientas. Tenemos una red de telescopios que abarca todo el planeta. Tenemos observatorios espaciales. Tenemos espectrógrafos capaces de descomponer la luz en sus componentes y leer las firmas químicas como si fueran un libro. Y leemos el mensaje escrito por el agua. Así que hablemos de lo que es físicamente esta cometa, porque comprender la escala es el primer paso para comprender la anomalía. El núcleo, el cuerpo sólido de la cometa oculto bajo la coma, tiene un diámetro de entre 2 y 6 kilómetros. Tomemos el valor medio, 4 kilómetros. Es la altura del monte Matterhorn en los Alpes, si lo ponemos boca abajo. Es la distancia que una persona recorre a pie en una hora. Si estuvieras en un extremo de este núcleo y miraras hacia el otro, verías el horizonte curvándose hacia arriba debido a la baja gravedad. Masa: 30.000 millones de toneladas. Son 10 pirámides de Keops. Son 20 portaaviones de la clase Nimitz. Son 4 kilogramos por cada persona en la Tierra. Suena impresionante, pero a escala espacial es una mota de polvo. Casi nada. Velocidad: 210.000 kilómetros por hora con respecto al Sol. 60 kilómetros por segundo. Es 170 veces más rápido que el sonido en la atmósfera terrestre. A esa velocidad se pueden cruzar los Estados Unidos de costa a costa en 40 segundos. De Moscú a Vladivostok en 1 minuto y medio. No es solo rápido, es cósmicamente rápido. La energía cinética de un objeto de tal masa a tal velocidad es de aproximadamente 54 petajulios. Un petajulio es la energía equivalente a 239 toneladas de trinitrotolueno. 54 petajulios equivalen a 12 megatones de trinitrotolueno. Es comparable al ensayo termonuclear más potente de la historia de los Estados Unidos. La bomba Castle Bravo, detonada en 1954 en el atolón de Bikini. Si, hipotéticamente, el Tríada y el Atlas colisionaran con la Tierra, la energía liberada sería 1000 veces mayor que el impacto que destruyó a los dinosaurios hace 66 millones de años. Se trataría de un evento a escala planetaria capaz de esterilizar la superficie, pero no hay motivo para preocuparse. La trayectoria de 3 Atlas es segura, no se acerca a la Tierra. El punto más cercano de su trayectoria a nuestro planeta es más de una unidad astronómica, más de 150 millones de kilómetros. Es más lejos que la distancia de la Tierra al Sol. El cometa no representa una amenaza, simplemente pasa de largo, como un invitado que se ha dejado caer por un momento y pronto continuará su camino. Distancia actual del Sol: 3 unidades astronómicas. 450 millones de kilómetros. Es 3 veces más lejos que la órbita de la Tierra. Es aproximadamente la distancia al cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. A esa distancia, el Sol parece 3 veces más pequeño que desde la Tierra y emite 9 veces menos luz. La radiación solar es un 11% de la terrestre. El 11%. Imagínese un día nublado en Escandinavia a finales de otoño, cuando el sol apenas se eleva sobre el horizonte. Aproximadamente ese es el nivel de iluminación. Ahora imagine que intenta hervir agua con esa luz. Imposible, ¿verdad? Pero 3 Atlas hierven. 40 kilogramos por segundo. La detección del agua no comenzó con el agua, comenzó con el hidroxilo. El observatorio Neil Gehrels Swift, un telescopio espacial lanzado por la NASA en 2004 para estudiar las explosiones de rayos gamma, redirigió sus instrumentos hacia la Cometa 3 y Atlas a mediados de julio de 2025.
Swift está equipado con un telescopio ultravioleta y óptico capaz de detectar objetos muy débiles. El equipo apuntó a la cometa y comenzó la exposición. En el rango ultravioleta, el agua no es visible por sí misma, pero cuando la radiación ultravioleta del Sol incide sobre una molécula de agua, la destruye, arrancando un átomo de hidrógeno y dejando un radical hidroxilo, una molécula compuesta por un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno, cuya fórmula química es OH. El hidroxilo tiene una línea espectral característica en una longitud de onda de 308 nanómetros. Es la firma del agua, visible desde lejos. Swift registró esta línea. Brillante, muy brillante. La intensidad de la emisión de hidroxilo fue inesperada, informa el equipo de Swift en un informe preliminar. Correspondía a una velocidad de producción de agua de unos 40 kilogramos por segundo, lo que es anormalmente alto para un objeto a una distancia de 3 unidades astronómicas. El escepticismo es la primera reacción de un científico ante datos inesperados. Quizás un error de calibración. Quizás la contaminación de la señal de una estrella cercana. El equipo lo comprobó de nuevo. La calibración era correcta. No había contaminación. La señal era real. Pero para confirmar el descubrimiento se necesitan observaciones independientes. El agua es un detalle demasiado importante como para confiar en un solo instrumento. Aquí es donde entra en juego James Webb, el telescopio espacial. James Webb, el telescopio infrarrojo más potente jamás construido por el hombre, apuntó su enorme espejo dorado de 6,5 metros de diámetro hacia Tríada a finales de julio. La espectroscopia infrarroja es una forma de ver no la luz reflejada por un objeto, sino la radiación térmica y las vibraciones moleculares. Cada molécula tiene un espectro infrarrojo único, como una huella dactilar. Webb descubrió agua, no hidroxilo, sino agua propiamente dicha. Moléculas de H2O. Las líneas espectrales en longitudes de onda de 2,7, 6 y 20 micrómetros confirmaron la presencia de vapor de agua en la coma. Velocidad de producción medida, 38 kilogramos por segundo, con un margen de error de más o menos 5. Coincidencia con los datos de Swift. Confirmación. Pero Webb vio más. Vio la composición molecular de la coma con un nivel de detalle que antes era imposible. Dióxido de carbono, 87% de todas las sustancias volátiles. Monóxido de carbono, 9%. Agua, 4%. Es una proporción invertida. Las cometas habituales del sistema solar como Halley o Hale-Bopp están compuestas principalmente por hielo de agua, entre el 50 y el 80%. El dióxido de carbono y el monóxido de carbono están presentes, pero en cantidades menores. Tree y Atlas son todo lo contrario. El agua es minoritaria. Es como una cometa que se ha formado en un entorno más frío, explica el doctor Thomas Nicholas, de la Universidad de Berna, especialista en química de cometas. El dióxido de carbono y el monóxido de carbono se condensan a temperaturas más bajas que el agua. El predominio de estas moléculas indica que Tree y Atlas nacieron en regiones lejanas y frías de su sistema planetario natal, posiblemente en un análogo de nuestra nube de Oort. La nube de Oort es una esfera hipotética de cuerpos helados que rodea el sistema solar a una distancia de entre 2.000 y 100.000 unidades astronómicas. Las temperaturas allí son cercanas al cero absoluto. Los objetos formados en tales condiciones contienen muchas sustancias volátiles que solo se congelan a temperaturas extremadamente bajas. Pero esto plantea un nuevo enigma. Si Tríada y Atlas proceden realmente de un lugar tan frío, ¿cómo es posible que haya hielo de agua en ella? Y si hay hielo, ¿por qué se sublima a una temperatura de menos 180 grados cuando la física dice que eso es imposible? Mientras Webb y Swift observaban en los rangos infrarrojo y ultravioleta,
Hubble trabajaba en el rango óptico. El telescopio espacial Hubble, veterano de más de 30 años de observaciones espaciales, tomó una serie de imágenes de alta resolución de la cometa. El objetivo: determinar el tamaño exacto del núcleo y la estructura de la coma. Las imágenes mostraron una coma con un diámetro de unos 100.000 kilómetros, lo que equivale a 2/3 de la distancia entre la Tierra y la Luna. Dentro de la coma, el núcleo parecía un punto tenue, apenas perceptible. La medición del brillo de este punto y la comparación con la capacidad reflectante conocida de las superficies cometarias, normalmente alrededor del 4%, más oscura que el carbón, permitió calcular el tamaño del núcleo, de 2 a 6 kilómetros de diámetro, dependiendo de la forma. El Hubble también registró la asimetría de la coma. El vapor de agua y el polvo no se distribuían uniformemente alrededor del núcleo, sino que formaban chorros, emisiones procedentes de regiones concretas de la superficie. Esto indica una heterogeneidad en la composición o la topografía del núcleo. Es posible que haya zonas activas en las que las sustancias volátiles se subliman con mayor intensidad. La actividad de chorros es normal en las cometas, comenta un miembro del equipo del Hubble, pero la magnitud de la actividad de la 3 y Atlas a tal distancia es lo que la hace destacar. Entonces ocurrió algo inesperado: el descubrimiento de una coma oculta. El satélite de tránsito para la búsqueda de exoplanetas TESS, lanzado por la NASA en 2018, escanea el cielo en busca de planetas que pasan por delante de sus estrellas. El método requiere un monitoreo continuo de las mismas áreas del cielo durante semanas. En mayo de 2025, 2 meses antes del descubrimiento oficial de Tríada y Atlas, TESS escaneó el sector en el que se encontraba la cometa. Nadie la vio entonces. Era demasiado tenue, demasiado insignificante. Pero tras el descubrimiento en julio, los astrónomos volvieron a los datos archivados de TESS. 9.000 imágenes, observación continua durante 27 días, y descubrieron un cometa que no debería haber estado allí. En mayo, la cometa 3E Atlas se encontraba a una distancia de 0.3 de unidad astronómica del Sol. La temperatura era aún más baja y la radiación solar aún más débil. Según todos los modelos, la cometa debía estar inactiva o casi inactiva. Pero los datos de TESS mostraron una coma resuelta con un diámetro de unos 50.000 kilómetros. Una coma invisible, tan tenue que los telescopios terrestres modernos no la detectaban. Pero TESS, con su capacidad para sumar luz durante exposiciones prolongadas, captó su presencia. Esto significa que la cometa estaba activa mucho antes de que la descubriéramos, dice el Dr. Bodewitz. No la capturamos en el momento en que se activó, sino en un proceso que ya estaba en marcha. ¿Cuánto tiempo lleva expulsando agua? ¿Meses? ¿Años? La pregunta sigue sin respuesta. En agosto, el observatorio Keck de Hawái se unió a la campaña de observación. 2 telescopios de 10 metros de diámetro, equipados con espectrógrafos de alta precisión. Keck se especializa en espectroscopia detallada, es decir, en descomponer la luz de un objeto en miles de líneas espectrales con una resolución de hasta milésimas de nanómetro. El equipo de Keck se centró en la coma 3 y Atlas y comenzó a recopilar el espectro. Buscaban moléculas específicas: agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano, amoníaco, cianuro de hidrógeno, el conjunto estándar de sustancias volátiles de las cometas. Encontraron algo inusual: níquel, una línea espectral en una longitud de onda de 341.5 nanómetros. Esta es la firma del níquel atómico, un metal que no debería estar presente en cantidades apreciables en la coma cometaria. El níquel es un elemento refractario con una temperatura de fusión de 1455 grados Celsius.
no se sublima a las temperaturas cometarias. Su presencia en la coma implica o bien la destrucción de los granos de polvo que contienen níquel, o bien algún otro proceso desconocido. Pero lo más extraño no es la presencia del níquel en sí misma, sino la ausencia de hierro. El níquel y el hierro son gemelos espaciales, se forman juntos en las estrellas, están presentes juntos en los meteoritos y forman parte juntos de los núcleos planetarios. La proporción de níquel y hierro en el sistema solar es de aproximadamente 1 a 17. Si ves níquel, esperas ver hierro, mucho más hierro. Pero en el espectro 3 y el Atlas no había hierro. Las líneas espectrales del hierro, que se detectan fácilmente cuando hay metal en la coma, estaban por debajo del umbral de detección. Hay níquel, no hay hierro. Esto es inusual, afirma con cautela uno de los investigadores del equipo de Keck. No conocemos ningún proceso natural que fraccione el níquel del hierro con tanta eficacia en las condiciones de formación de los cometas. Pero hay un proceso que hace precisamente eso, un proceso industrial desarrollado por la humanidad a finales del siglo XIX, el proceso de Mond. El proceso Mond es un método de purificación del níquel, en el que el níquel metálico reacciona con el monóxido de carbono a una temperatura de entre 50 y 60 grados centígrados, formando níquel tetracarbonilo, un compuesto volátil. A continuación, este compuesto se calienta a 200 o 250 grados y el níquel puro se precipita, dejando atrás las impurezas. Se trata de una tecnología industrial utilizada para producir níquel de alta pureza. 3 y Atlas muestran níquel sin hierro, y su coma contiene una gran cantidad de monóxido de carbono, el 9% de todas las sustancias volátiles. Exactamente los ingredientes necesarios para el proceso de Mond. No afirmo que se trate de un proceso artificial, añade rápidamente el investigador, pero es una coincidencia que requiere una explicación. Es posible que existan mecanismos naturales de fraccionamiento de metales que aún no comprendemos. Quizás las condiciones en el sistema natal de Tríada y Atlas eran tan inusuales que el níquel y el hierro se separaron de forma natural, pero no sabemos cómo. El patrón comienza a manifestarse, agua donde no debería haberla, una composición opuesta a la habitual. Níquel sin hierro. Cada detalle por separado es una anomalía interesante. Juntos forman un cuadro que no encaja en ningún modelo existente de comportamiento cometario. En septiembre, la lista de instrumentos que observaban a las 3 y a Atlas había crecido hasta alcanzar proporciones sin precedentes. Se trataba de una campaña internacional, coordinada a través de múltiples zonas horarias y disciplinas científicas. Mars Express, una sonda europea que orbita Marte desde 2003, fue reorientada hacia la cometa. Este logro técnico roza lo increíble. Mars Express se encuentra en la órbita de otro planeta y sus cámaras están diseñadas para fotografiar la superficie de Marte desde una altura de varios cientos de kilómetros. Apuntarlas hacia un objeto situado a cientos de millones de kilómetros, que es entre 10.000 y 100.000 veces más tenue que el planeta, es como intentar fotografiar una vela con un foco detrás. El equipo de Mars Express calculó la trayectoria con una precisión increíble. Las cámaras HRSC, High Resolution Stereo Camera, tomaron una serie de imágenes. Las imágenes resultaron granuladas, apenas discernibles, pero mostraron a Kumu desde otro ángulo, desde la órbita de Marte. Lo hacemos porque podemos, dice el doctor Nicholas Thomas, jefe del equipo de cámaras del Mars Express, porque la oportunidad de observar un objeto interestelar desde 2 puntos del sistema solar es única. Obtenemos una perspectiva estereoscópica que ayuda a reconstruir la estructura tridimensional de la coma. Los observatorios terrestres también trabajaron al límite de sus capacidades. El Gran Telescopio Binocular de Arizona,
el Very Large Telescope de Chile y el telescopio Subaru de Japón apuntaron sus espejos hacia la cometa. Cada instrumento aportó una parte de los datos: fotometría, espectroscopia, polarimetría. En conjunto, estos datos dibujan la imagen de un objeto que es a la vez familiar y profundamente extraño. Familiar, porque se comporta como una cometa, sublimación de sustancias volátiles, formación de coma, interacción con el viento solar. Extraño, porque los detalles no coinciden con los modelos construidos a partir de miles de observaciones de cometas normales. Y entonces apareció la anticoloca. Las colas de las cometas son una lección de física visible a simple vista. Cuando una cometa se acerca al Sol, la luz solar calienta su superficie y las sustancias volátiles se subliman, formando una coma. El viento solar, un flujo de partículas cargadas que emana del Sol, empuja el gas y el polvo lejos del núcleo, formando una cola que siempre apunta en dirección opuesta al Sol. Siempre. Esta es una de las características más constantes de las cometas. La cola apunta en dirección opuesta a la estrella. TRES y Atlas mostraron una anticolas. El observatorio Keck registró una estructura estrecha dirigida hacia el Sol, en contra de la lógica, en contra de la física, en contra de todo lo que sabemos sobre las cometas. La espectroscopia reveló que esta estructura está compuesta por cianuro de hidrógeno, una molécula CN que suele estar presente en pequeñas cantidades en las cometas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede el gas fluir contra el viento solar? La explicación probablemente tenga que ver con la geometría. La anticolas no es un flujo de gas que se mueve hacia el Sol, sino una ilusión óptica creada por la proyección. Cuando observamos una cometa desde la Tierra, vemos una estructura tridimensional proyectada en el plano bidimensional del cielo. Si la cola está curvada o tiene una forma compleja, algunas partes pueden parecer dirigidas hacia el Sol, aunque en realidad siguen alejándose de él en el espacio. Pero, ¿por qué CN? ¿Por qué es precisamente el hidrógeno cianuro el que forma esta estructura y no el agua o el dióxido de carbono? La dinámica molecular en una coma puede ser muy compleja, explica el especialista en cometas. Las diferentes moléculas tienen diferentes masas, diferentes velocidades, diferentes interacciones con el viento solar y el campo magnético. El CN es una molécula relativamente pesada, más difícil de acelerar. Quizás esto lleve a la formación de estructuras separadas que no se ven en otras moléculas. Es posible, pero los detalles siguen sin estar claros. Sé en qué está pensando, porque yo también lo pienso, porque todos los que siguen esta historia lo piensan. Extraterrestres. Hablemos ahora mismo del elefante en la habitación. No, el TRES y el Atlas no son una nave espacial extraterrestre. No es una sonda de una civilización extraterrestre. No es un artefacto de vida inteligente. ¿Por qué estoy tan seguro? Porque vemos gas, vemos polvo, vemos la sublimación de sustancias volátiles. Vemos procesos que se corresponden totalmente con la actividad natural de un cometa. Un dispositivo tecnológico no emite vapor de agua y dióxido de carbono sin más. Los motores funcionan de otra manera. Los materiales se crean de otra manera. Además, la trayectoria TRES y Atlas no es un vuelo controlado. Es una trayectoria balística determinada por la gravedad. El objeto no maniobra, no se ralentiza, no cambia de rumbo. Sigue las leyes de Newton con absoluta precisión. Pero la realidad puede ser más interesante que la ficción, porque la explicación natural de las anomalías TRES y Atlas nos lleva a territorios inexplorados de la planetología, a regiones de condiciones de formación de sistemas planetarios que apenas estamos empezando a comprender. Examinemos cada anomalía y su explicación natural oficial. Explicación natural. Los granos de hielo expulsados del núcleo contienen una mezcla de hielo de agua y sustancias más volátiles, como el dióxido de carbono.
Cuando el dióxido de carbono se sublima, fragmenta el grano, liberando hielo de agua, que luego se sublima en el espacio libre, donde se calienta más rápido que la superficie del núcleo. Este mecanismo explica la producción de agua a grandes distancias. Se ha observado en otras cometas a menor escala. El problema es la escala. 40 kilogramos por segundo requieren una velocidad de expulsión de granos enorme. Pero si el núcleo de Tree y Atlas es inusualmente rico en dióxido de carbono y la espectroscopia confirma un 87% de CO2, entonces la intensa actividad se vuelve posible. Explicación natural. Tríada y Atlas se formaron en regiones muy frías y lejanas de su sistema planetario natal. En tales condiciones, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono se condensan más eficazmente que el agua, porque se congelan a temperaturas más bajas. Si el sistema era más pobre en agua inicialmente, tal vez debido a las características de la estrella o del disco protoplanetario, el objeto podría haberse formado con una composición invertida. Esto es inusual, pero no imposible. Sabemos que los sistemas planetarios son extremadamente diversos. Algunos son ricos en metales, otros son pobres. Algunos tienen Júpiteres calientes en órbitas más cercanas a Mercurio, otros son planetas oceánicos. La diversidad química en la galaxia es enorme. Explicación natural. En determinadas condiciones de formación, posiblemente en presencia de fuertes campos magnéticos o gradientes de temperatura especiales, el níquel y el hierro podrían haberse separado. También es posible que el níquel observado provenga de minerales específicos que contienen níquel en proporciones más altas que los condritos comunes. Por ejemplo, el pentlandita, un sulfuro de hierro y níquel, puede liberar níquel de forma preferente en determinadas condiciones. Esto requiere más investigación, pero existen mecanismos naturales de fraccionamiento de metales. Este es quizás el detalle más intrigante. El profesor Avi Loeb de Harvard, conocido por sus provocativas hipótesis sobre Oumuamua, calculó la trayectoria de Tree y Atlas. Descubrió que la probabilidad de que el objeto haya obtenido su trayectoria actual mediante una maniobra gravitatoria natural alrededor de un planeta de su sistema natal es de aproximadamente un 0,2%. Esto no significa que el objeto sea artificial, subraya Loeb. Significa que su trayectoria es inusual. La mayoría de los objetos interestelares que esperamos descubrir deben tener velocidades relativas a las estrellas del orden de 30 kilómetros por segundo, la velocidad típica de las estrellas en la galaxia entre sí. Tres y Atlas se mueven a una velocidad de 60 kilómetros por segundo con respecto al estándar de reposo local. Eso es el doble de lo esperado. ¿De dónde viene la velocidad adicional? Una posibilidad: el efecto de onda gravitacional alrededor de un planeta masivo. Si Tres y Atlas pasaron muy cerca de un gigante gaseoso, la interacción gravitacional podría haberla acelerado y expulsado del sistema. Pero estos eventos son raros. La probabilidad es de 0,2%. Si empezamos a detectar muchos objetos interestelares con velocidades elevadas similares, esto indicará que las maniobras gravitacionales son un mecanismo de expulsión más común de lo que pensábamos, continúa Loeb. O indicará algo más, quizás a una población de objetos que no están asociados a ningún sistema estelar, que se forman en el medio interestelar o que son expulsados en las primeras épocas de la galaxia. Explicación natural. Tríada y Atlas son una rareza estadística, pero no una imposibilidad. Hay billones de cometas en la galaxia. Incluso un proceso con una probabilidad de 0,2% ocurrirá miles de millones de veces. Pero aquí está lo interesante. Cualquier anomalía es interesante. Dos anomalías son intrigantes, pero todas juntas. Repasemos.
Agua a 3 unidades astronómicas a una temperatura de menos 180 grados. Composición con predominio de CO2 y CO opuesta a la de las cometas habituales. Níquel sin hierro en el espectro de la coma. Trayectoria con una probabilidad del 0,2% de origen natural. Coma oculta, descubierta 2 meses antes de su descubrimiento oficial. Anticoada de cianuro de hidrógeno dirigida hacia el Sol. Es un patrón. Los patrones requieren una explicación. O bien, 3 y Atlas son una increíble serie de coincidencias, un objeto en el que se dieron unas condiciones de formación poco comunes, una trayectoria poco común, una composición poco común y una actividad poco común. O bien estamos pasando por alto algo fundamental en nuestra comprensión de cómo funcionan las cometas interestelares. No digo que sea tecnología, repite Loeb, pero digo que debemos estar abiertos a la posibilidad de que las explicaciones naturales sean insuficientes. La ciencia progresa cuando somos honestos con los datos, incluso si estos son incómodos. La mayoría de la comunidad científica no está de acuerdo con Loeb. La NASA ha clasificado a Tri-Atlas como una cometa natural. La posición oficial es que todas las anomalías observadas pueden explicarse por procesos naturales, aunque algunos de estos procesos requieren más investigación. 3 y Atlas es un cometa extraordinario, afirma un representante de la NASA. Pero extraordinaria no significa artificial. La historia de la astronomía está llena de ejemplos en los que los objetos parecían anómalos al principio, pero más tarde se les encontró una explicación natural. Los púlsares, los cuásares, los tránsitos de exoplanetas. Todos ellos fueron en su día un misterio. Es cierto, el conservadurismo científico no es una debilidad, es una protección contra los descubrimientos falsos. Las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Carl Sagan lo decía, es la regla de oro. Pero hay otra cara de la moneda. A veces, el conservadurismo puede retrasar el reconocimiento de lo que es realmente anómalo. La historia de la ciencia también está llena de ejemplos en los que se rechazaron ideas radicales porque no encajaban en los paradigmas existentes. La deriva continental fue ridiculizada durante décadas. La causa bacteriana de las úlceras estomacales se consideraba absurda. Los meteoritos se negaban como superstición. La cuestión no es si Tri y Atlas son tecnología. La cuestión es si prestamos suficiente atención a los datos como para darnos cuenta de si algo realmente no encaja en nuestros modelos. ¿Qué nos deparará el futuro? ¿Qué pasará después? El futuro inmediato se mide en semanas y meses. La cometa 3 y Atlas sigue acercándose al Sol. Su perihelio, el punto más cercano a la estrella, tendrá lugar en enero de 2026. La distancia en el perihelio, 2,7 décimas de unidad astronómica. Esto es un poco más lejos de la órbita de Marte, pero mucho más cerca de su posición actual. El perihelio es el momento de la verdad para las cometas. Es el máximo calentamiento, la máxima actividad, la máxima carga sobre la estructura del núcleo. Algunas cometas se fragmentan al pasar por el perihelio, destruidas por el estrés térmico y las fuerzas de marea. Algunas muestran dramáticos brotes de actividad, otras pasan tranquilamente. Si la 3 y Atlas se fragmentan, será una prueba convincente de su origen natural. La fragmentación implica fragilidad, friabilidad, una estructura típica de los cuerpos helados. Los objetos tecnológicos no se desintegran con un calentamiento de menos 100 grados Celsius. Si permanece intacto, las preguntas se intensificarán. ¿Por qué sobrevive? ¿Qué lo mantiene unido? Ya se han programado observaciones del perihelio. El JWST tendrá tiempo en el telescopio. El Hubble observará. ALMA, el gran telescopio milimétrico. Atacama se unirá para cartografiar en detalle la composición molecular
con la máxima resolución. La sonda Juno, en órbita alrededor de Júpiter, intentará obtener imágenes desde otro ángulo. Incluso las naves espaciales JUICE y Europa Clipper, que ahora se dirigen hacia el sistema de Júpiter, pueden reorientar sus cámaras si la trayectoria lo permite. Es el momento en el que veremos la verdadera naturaleza del objeto, afirma Bodewitz. El perihelio quitará las máscaras. Lo que se esconda bajo la superficie saldrá a la luz. Después del perihelio, la cometa comenzará a alejarse. La luz solar se debilitará. La actividad se calmará. La coma se contraerá. A mediados de 2026, TRES y Atlas se volverán demasiado tenues para la mayoría de los instrumentos. A finales de año, solo serán visibles para los telescopios más grandes. En 2027, desaparecerán incluso para ellos. Luego vendrá la fase de análisis. Los datos se han recopilado, pero comprenderlos llevará tiempo. Las observaciones de la cometa llevan semanas. Comprender la cometa llevará años. Cada grupo de científicos escribirá artículos. El equipo de Swift publicará un análisis detallado de la actividad hidroxílica. El equipo de Webb, la composición molecular. El Hubble, la estructura y la dinámica de la coma. El Keck, la espectroscopia de los metales. Cada artículo es una pieza del rompecabezas. Estos artículos serán revisados, criticados, citados. Poco a poco, a través de numerosas publicaciones, conferencias y debates, se empezará a formar un consenso. Es posible que para el año 2027 o 2028, la comunidad científica llegue a un acuerdo sobre lo que son el TRES y el Atlas. La conclusión probable: un cometa natural con un comportamiento inusual, pero explicable. Un objeto procedente de las regiones frías de su sistema natal, con una composición única, que muestra procesos que amplían nuestra comprensión de la actividad cometaria. Pero existe la posibilidad, pequeña pero no nula, de que el consenso sea diferente. Que después de todos los análisis, después de todos los modelos, después de todos los intentos de explicar los datos mediante procesos naturales, quede un residuo, un conjunto de observaciones que simplemente no encajan. ¿Qué pasará entonces si llegamos al final de la investigación y seguimos sin entenderlo? Entonces, la TRES y Atlas se convertirán en uno de los grandes enigmas sin resolver de la astronomía, un objeto al que se volverá una y otra vez, cada vez con nuevas herramientas, nuevas teorías, nuevas esperanzas de comprensión. Pero la historia de TRES y Atlas no es solo la historia de un cometa, es el prólogo de una nueva era. En el año 2025, la Observatorio Vera Rubin comenzará a funcionar en Chile. No es solo un telescopio, es una máquina para detectar objetos cambiantes, un espejo de 0,8 de metro de diámetro, un campo de visión de 0,9 de grado cuadrado, 40 veces mayor que la superficie de la luna llena en el cielo. Una cámara de 0,3 de gigapíxel, la mayor cámara digital jamás creada para la astronomía. Rubin fotografiará todo el cielo austral cada 3 noches. Cada noche, terabytes de datos. Cada semana, un mapa completo de objetos transitorios, asteroides, cometas, supernovas, estrellas variables. Los objetos interestelares, que ahora son una rareza, 3 descubrimientos en 8 años, se convertirán en algo habitual. Los modelos predicen que Rubin detectará un objeto interestelar cada mes, posiblemente cada semana. Esto significa decenas, cientos de objetos en una década. Obtendremos una muestra estadística. Descubriremos si Tríada y Atlas son anomalías entre anomalías, o si las cometas interestelares realmente se comportan de manera diferente a las locales. Veremos diversidad. Objetos de sistemas alrededor de enanas rojas, sistemas alrededor de gigantes, sistemas de diferentes edades y metalicidad. Se trata de planetología comparativa a escala galáctica. No solo
cómo está organizada nuestra sistema solar, sino cómo están organizados los sistemas planetarios en general. Cada visitante interestelar es una muestra que la naturaleza nos ha traído de forma gratuita. Paralelamente, se desarrollan tecnologías de interceptación. La Agencia Espacial Europea planea la misión Comet Interceptor, una nave espacial que se situará en el punto de Lagrange L2 del sistema Sol-Tierra, lista para partir en cualquier momento hacia una cometa recién descubierta. El objetivo: llegar al objeto antes de que pase por el perihelio, estudiar la materia cometaria intacta y posiblemente recoger muestras. Si se lanza el Comet Interceptor y el próximo visitante interestelar aparece en el momento y lugar adecuados, podremos enviar una sonda. Podremos ver la superficie. Podremos medir la composición directamente, no mediante espectroscopia a distancia, sino con un espectrómetro de masas que toque la coma. Podremos tomar muestras de polvo y traerlas de vuelta a la Tierra, muestras de otro sistema estelar, en laboratorios terrestres. Es un cambio que no se puede sobrevalorar. Es el momento en el que la humanidad deja de ser un simple observador de la galaxia para convertirse en participante del intercambio galáctico de materia. Avanzamos hacia un futuro en el que los objetos interestelares no son sensaciones, sino datos, dice uno de los planetólogos, en el que no estudiamos una sola cometa extraña, sino la distribución de las propiedades de las poblaciones de cometas de diferentes regiones de la galaxia. Es un salto cuántico en nuestra comprensión. Demos un paso atrás y veamos el panorama general. Hace 1000 años las cometas eran presagios. Aparecían en el cielo y la gente veía en ellas la ira de los dioses, predicciones de guerras, catástrofes y la muerte de reyes. La cometa Halley en 1666 precedió a la invasión normanda de Inglaterra. Aparece representada en el tapiz de Bayeux, una espada ardiente en el cielo, símbolo del destino. Hace 500 años, las cometas se convirtieron en objeto de curiosidad científica. Tycho Brahe demostró que se encuentran mucho más allá de la Luna, refutando las antiguas teorías sobre los fenómenos atmosféricos. Edmund Halley calculó que las cometas regresan, que se mueven en órbitas predecibles, obedeciendo las leyes de la gravedad de Newton. Hace 100 años comenzamos a comprender de qué están hechas las cometas. Fred Whipple propuso el modelo de la bola de nieve sucia, un núcleo de hielo y polvo que se sublima al acercarse al Sol. Comprendimos la química, la física y el origen. Hace 50 años enviamos sondas. Las misiones Giotto a la cometa Halley, Stardust a la cometa Wild 2 y Rosetta a Churyumov-Gerasimenko. Vimos las superficies, medimos las composiciones y recogimos muestras. Las cometas dejaron de ser abstracciones y se convirtieron en lugares reales que se pueden visitar. Ahora, en el año 2025, recibimos invitados de otros sistemas estelares. Estudiamos objetos que se formaron alrededor de estrellas que no podemos ver, en épocas en las que nuestro sistema solar aún no existía. No se trata solo de una evolución del conocimiento, es una evolución de la perspectiva. Estamos pasando de un pensamiento planetario a uno estelar, de lo local a lo galáctico. TRES y Atlas han viajado por el espacio interestelar durante 7.000 millones de años. Piénsalo. 7.000 millones de años es la mitad de la edad del universo. Es una vez y media la edad del Sol. Cuando TRES y Atlas comenzaron su viaje, nuestro sistema solar aún no existía. Era una nube de gas y polvo que apenas se preparaba para comprimirse bajo la gravedad. Durante esos 7.000 millones de años, Tríada y Atlas recorrieron una distancia que la luz habría tardado en recorrer decenas, cientos o quizás miles de años, dependiendo de dónde vinieran. Ha vagado por el medio interestelar. Gas diluido, polvo espacial, campos magnéticos, radiación.
Ha sobrevivido a encuentros con nubes moleculares, a atravesar los brazos espirales de la galaxia, a perturbaciones gravitacionales de estrellas cercanas. Y ahora, en este instante, en un momento cosmológicamente insignificante, se ha cruzado con nuestra trayectoria. Nos hemos encontrado en el lugar adecuado, en el momento adecuado y con las herramientas adecuadas para verla. No es solo suerte, es el resultado de la inversión de la humanidad en ciencia, tecnología e infraestructura de detección. El telescopio Atlas existe porque decidimos proteger la Tierra de los asteroides. El Hubble, el Webb y el Swift existen porque decidimos comprender el universo. El Keck, el Subaru y el Very Large Telescope existen porque construimos instrumentos que amplían nuestra visión. Hace 50 años, la TRES y Atlas habrían pasado desapercibidas. No habríamos sabido de su existencia. El mensaje que transmite, la firma química de su sistema natal, el registro de las condiciones de formación en otro rincón de la galaxia, habría quedado sin leer, pero no lo pasamos por alto. Lo capturamos, y eso es un logro. Hay otro aspecto que vale la pena considerar: la conexión. La materia que compone la Tríada y Atlas se formó en otro sistema estelar. Los átomos de hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno se sintetizaron en una estrella que vivió y murió hace miles de millones de años. Cuando esta estrella explotó como una supernova, expulsó estos átomos al medio interestelar. Se condensaron en un disco protoplanetario alrededor de una nueva estrella. Se convirtieron en parte de un cometa que fue expulsado del sistema y comenzó su largo viaje. Esos mismos átomos se encuentran ahora a 450 millones de kilómetros de nosotros. Vemos su luz, leemos su espectro, conocemos sus historias. ¿Y los átomos de nuestros cuerpos? Provienen de procesos similares. El carbono de sus células se creó en el núcleo de una estrella mediante un proceso alfa triple. El oxígeno que respiras proviene de estrellas masivas moribundas. El hierro de tu sangre proviene de supernovas. El calcio de tus huesos proviene de explosiones de enanas blancas. Estamos hechos de polvo estelar. No es una metáfora, es una realidad física literal. TRES y Atlas están hechos del mismo polvo estelar, pero de otra estrella, de otra región de la galaxia, de otra época. Y sin embargo, la química es la misma, la física es la misma. El agua es H2O aquí y allá. El dióxido de carbono es CO2 en todas partes. Las leyes de la naturaleza son universales. Esto significa que cuando estudiamos Tríada y Atlas, no estamos estudiando algo ajeno. Estamos estudiando una variación sobre un tema común: la formación de sistemas planetarios, la evolución química, el transporte de materia a través del espacio y el tiempo. La galaxia no es un conjunto de sistemas aislados, reflexiona uno de los astrobiólogos. Es una red interconectada. La materia viaja, las cometas son expulsadas de los sistemas, flotan durante millones de años, son capturadas por otros sistemas o simplemente pasan de largo, como Tríada y Atlas. Las moléculas orgánicas, que pueden ser precursoras de la vida, se propagan. Es posible que la vida misma se propague en forma de esporas o microorganismos que sobreviven en el espacio. Esto es una especulación. La panspermia, la hipótesis de que la vida puede transmitirse entre planetas o sistemas estelares a través de cometas y meteoritos, sigue sin estar demostrada. Pero el hecho es que se han encontrado moléculas orgánicas en cometas, meteoritos y en el medio interestelar. Los bloques de construcción de la vida, aminoácidos, bases nucleicas, están presentes en el espacio. Si Tríada y Atlas transportan materia orgánica y la espectroscopia sugiere la presencia de hidrocarburos complejos, entonces no transportan solo roca y hielo, transportan potencial químico que, en las condiciones adecuadas, puede convertirse en vida.
Somos parte de esta red. La Tierra fue bombardeada por cometas y asteroides en épocas tempranas. El agua de los océanos pudo haber venido de los cometas. La materia orgánica, que se convirtió en las primeras moléculas de vida, pudo haber sido traída por los impactos. TRES y Atlas no chocarán contra la Tierra, pero en algún lugar, en algún sistema, en alguna época, un cometa similar chocó contra un planeta y sembró las semillas. Quizás ocurrió en la Tierra. Quizás está ocurriendo en otros planetas en este mismo momento. Miramos a Tríada y Atlas y vemos más que un simple objeto. Vemos una conexión entre las estrellas, entre las épocas, entre los mundos posibles. Vemos que la galaxia no es un vacío con islas de materia, es un continuo en el que la materia, la energía y posiblemente la vida fluyen y se mezclan a escalas de tiempo que eclipsan la historia humana. En este mismo momento, mientras escribo estas palabras y ustedes las leen, Tríada y Atlas se alejan de nosotros. Se alejan a una velocidad de 60 kilómetros por segundo. En el tiempo que han tardado en leer esta frase, se han alejado 1000 kilómetros. Su actividad hídrica comienza a disminuir. La radiación solar se debilita a medida que se aleja. La temperatura desciende. La sublimación se ralentiza, la coma se comprime, las colas se acortan. A finales de 2026 se convertirá en un punto tenue, visible solo para los telescopios más potentes. En 2027 desaparecerá por completo para nosotros, se disolverá en la oscuridad del espacio. Dentro de 100 años estará fuera de la órbita de Neptuno. Dentro de 1000 años, en lo profundo de la nube de Oort. Dentro de 10.000 años, en el espacio interestelar, de vuelta al frío silencio del que vino. Nunca la volveremos a ver. Nadie la verá. Su trayectoria no se cruzará con la de otro sistema estelar durante miles de millones de años, si es que alguna vez lo hace. Flotará a la deriva en el vacío, sola, silenciosa, olvidada por todos, excepto por nosotros. Pero breve no significa insignificante. Durante los pocos meses que la TRES y Atlas estuvieron en la zona de observación, aprendimos más sobre los objetos interestelares que en toda la historia anterior. Medimos agua a una distancia en la que no debería haberla. Descubrimos una composición contraria a lo esperado. Registramos níquel sin hierro, una anticoloca al Sol, oculta en los datos de archivo. Coordinamos las observaciones de docenas de instrumentos en la Tierra y en el espacio. Hemos demostrado que somos capaces de detectar, rastrear y estudiar objetos de otros sistemas estelares. Hemos demostrado que la astronomía moderna no es cosa de científicos aislados en torres de marfil, sino una red global de colaboración capaz de movilizarse en cuestión de días y trabajar conjuntamente durante meses. Esta experiencia redefinirá nuestro enfoque hacia los futuros visitantes interestelares. Cuando Vera Rubin comience a detectarlos con regularidad, estaremos preparados. Los protocolos de observación ya están desarrollados. Los equipos ya están entrenados. La infraestructura existe. Y sus nietos, sus bisnietos, crecerán en un mundo en el que las noticias sobre cometas interestelares no sean una sensación, sino un acontecimiento habitual. Estudiarán la química de los sistemas alrededor de Alpha Centauri, Sirio y Vega en los libros de texto escolares. Leerán artículos sobre planetología comparativa entre el sistema solar y los sistemas del otro extremo de la galaxia. Verán muestras de materia interestelar en los museos, traídas por misiones de interceptación. Mirarán hacia atrás, a la década de 2020 como al comienzo. Oumuamua anunció que los objetos interestelares existen. Borisov demostró que pueden ser comunes. Tri y Atlas revelaron que pueden ser extraordinarios. Casi la pasamos por alto. Si el telescopio Atlas hubiera mirado hacia otro lado del cielo aquella noche del 1 de julio,
Si la cometa hubiera sido un poco más tenue, un poco más lejana, un poco menos activa, si el algoritmo de detección hubiera fallado, si el astrónomo hubiera pasado por alto la notificación, si el tiempo hubiera cubierto el cielo en los días críticos de las observaciones posteriores. Cualquiera de estos, sí, y no lo habríamos sabido. La 3 y Atlas habrían pasado desapercibidas por el sistema solar interior. Otro objeto tenue entre millones, otro punto de luz que nadie habría identificado, pero no lo pasamos por alto. Gracias a los sistemas que construimos, gracias a las redes de telescopios que cubren el planeta, gracias a los algoritmos que nunca se cansan, nunca duermen, nunca apartan la mirada, gracias a los científicos que lo dejan todo cuando llega una alerta de algo inusual, gracias a la humanidad que decidió mirar hacia arriba. El próximo invitado ya está en camino. No sabemos cuándo llegará. ¿Dentro de un año? ¿Dentro de 10 años? Pero viene. En algún lugar de la galaxia, en este mismo instante, el objeto se mueve por una trayectoria que lo llevará al sistema solar. Trae consigo la historia de su estrella natal, la química de su época de formación, quizás secretos que ni siquiera podemos imaginar. Y estaremos preparados. Cada visitante interestelar es un maestro. Cada uno es una pieza del enorme rompecabezas galáctico que acabamos de empezar a armar. 3 y Atlas nos han enseñado que las cometas interestelares pueden ser extrañas, que el agua puede fluir donde no debería, que las composiciones pueden estar invertidas, que las trayectorias pueden ser estadísticamente improbables, que los patrones de anomalías requieren explicaciones y que a veces las explicaciones no son fáciles de encontrar. Nos enseñó humildad, recordándonos que el universo está lleno de sorpresas, que nuestros modelos son incompletos, que cada nuevo objeto puede desafiar lo que creíamos saber, y nos ha enseñado a maravillarnos. Porque incluso si todas las anomalías encuentran explicaciones naturales, incluso si Tríada y Atlas resultan ser simplemente cometas muy inusuales, pero aún así comunes, el hecho es que se trata de un visitante de otro mundo. Es materia formada alrededor de otra estrella. Es un objeto que ha viajado a través de la galaxia durante miles de millones de años para llegar aquí, ahora, en el momento en que nuestra tecnología está preparada para comprenderlo. Ahora, en este mismo instante, Tree y Atlas se encuentran en la oscuridad entre las órbitas de Marte y Júpiter. Su núcleo, antiguo, frío y portador de los secretos de su sistema natal, gira lentamente, iluminado por la tenue luz del lejano Sol. A su alrededor hay una coma de vapor de agua, dióxido de carbono y polvo. Una capa delgada, casi transparente, visible solo para los instrumentos más potentes. Se está calmando. Su actividad disminuye. En unos meses se volverá invisible. Pero estuvo aquí. La vimos. La medimos. Leímos su mensaje, escrito con líneas espectrales y firmas moleculares. No entendimos todo lo que intentaba decir, pero la escuchamos. El universo sigue susurrando sus secretos a quienes están dispuestos a escuchar. Cada fotón de luz que atraviesa el cosmos y llega a nuestros telescopios es un mensaje. Cada objeto que pasa por el sistema solar es un visitante que trae historias de lugares y tiempos lejanos. Estamos aprendiendo a escuchar. Mejoramos cada año, con cada instrumento, con cada descubrimiento. Construimos redes que abarcan el planeta y se adentran en el espacio. Creamos algoritmos que ven patrones invisibles al ojo humano. Enseñamos a generaciones de científicos a comprender el lenguaje de la luz y la gravedad. Y una antigua cometa tras otra, un mensaje interestelar tras otro, desciframos la historia de la galaxia. 3 y Atlas son un capítulo de esta historia. No es el último capítulo, ni siquiera el más importante, tal vez, pero es un capítulo que muestra que la historia es mucho más rica, mucho más extraña, mucho más apasionante de lo que imaginábamos. El perihelio se acerca.
El momento de la verdad está cerca. El reloj no se detiene. Y miramos hacia arriba, listos para descubrir lo que el universo nos dirá a continuación.